No hay absolution que lave lo que he guardado en silencio durante 23 años. Escribo esto sabiendo que quebrantaré el secreto de confesión, ese voto inviolable que me mantiene atado a esta iglesia como cadenas de hierro bendito. Pero el silencio me consume. El silencio me está matando lentamente, como la gangrena devora los dedos de un leproso. Lo que sucedió en la noche del 23 de octubre de 1964 permanecerá conmigo hasta que la tierra devore este cuerpo. Permíteme comenzar desde el principio, desde ese primer momento cuando aún ignoraba que estaba escuchando algo que no era humano. ¿O acaso sí lo era? Pero había dejado de serlo hace tanto tiempo que la categoría de hombre se había vuelto insuficiente para describirlo. He servido a Dios durante 32 años. 32 años en esta pequeña parroquia de San Mateo, perdida en las montañas de Castilla, donde la civilización termina en la carretera de tierra roja que atraviesa el valle. Este pueblo de menos de 800 almas ha sido mi purgatorio y mi salvación simultáneamente. Aquí aprendí que la fe no es una iluminación, sino un peso que se lleva todos los días, una losa de piedra que crece con los años hasta aplastarte bajo su precisión. La iglesia de San Mateo es antigua. No sé exactamente cuándo fue construida, pero los registros parroquiales hablan de reparaciones en el siglo XIV. Sus muros de piedra gris guardan el olor de siglos, incienso carbonizado en las fisuras, cera derretida en los rincones, polvo de generaciones que rezaron, pecaron, murieron. El confesionario está tallado en madera de nogal oscuro, tan gastado por las rodillas de los fieles que las vetas tienen un pulido casi obsceno. He estado aquí tantas veces, escuchando los mismos pecados en versiones ligeramente distintas, que casi podría recitarlos de memoria. Adulterio con el vecino, robo de las limosnas de la iglesia, fantasías impuras sobre la esposa de otro hombre, odio hacia la madre, mentiras en el trabajo. Los pecados son tan predecibles como las estaciones, tan repetitivos como las olas del mar, tan desesperanzadoramente humanos. Aquella noche de octubre era diferente. Lo sentí antes de que sucediera, como presiento la tormenta cuando el aire adquiere ese peso peculiar, cuando los pájaros desaparecen del cielo y el silencio se espesa hasta convertirse en algo casi tangible. Octubre en las montañas castellanas no es una estación, es un luto. Las hojas caen como pecadores condenados, girando lentamente hacia la oscuridad. El pueblo se llena de niebla al atardecer, una niebla que viene desde el valle y envuelve las casas como un sudario. Las campanas de la iglesia suenan más lúgubres en esta época, como si la cuerda fuera más gruesa, la resonancia más profunda. Aquel 23 de octubre fue un martes. Lo recuerdo porque era el día en que la viuda Catalina traía flores para el altar de la Virgen. Ella no vino ese día. Creo que nunca volví a verla después. No sé si murió o simplemente abandonó el pueblo. En mis cuadernos no existe registro de su defunción. Pero en la noche de ese miércoles, cuando fui a encender las velas para la misa matutina, las flores que ella había colocado la semana anterior estaban completamente negras, como si hubieran sido quemadas desde adentro, sus pétalos tan frágiles que se desmoronaban al más leve toque. La tarde había sido ordinaria. Confesé a 7 personas. Una joven que se arrepentía de sus pensamientos lascivos. Un hombre de 60 años que había robado a su hermano. Una niña que había mentido sobre haber roto un plato. El cura mayor, el padre Gervasio, que siempre confesaba los mismos resentimientos contra sus superiores eclesiásticos. Nada extraordinario, nada que presagiara lo que vendría. Las confessions de las tardes terminan a las 6. Yo permanezco en la iglesia regularmente hasta las 7:30, escuchando en silencio, rezando mis propias preces privadas, las que nunca comparto con nadie porque contendrían confessions de un tipo completamente distinto. A las 7:45 me levanto del confesionario y comienzo mi ronda nocturna. Verificar que las puertas estén cerradas, que las velas votivas no se hayan encendido accidentalmente, que no haya animales en la iglesia. Esa noche, cuando llegué a la puerta norte, la que da hacia el cementerio, escuché pasos. No fue un sonido distintivo, fue más bien ausencia de ruido donde debería haberlo. Un vacío en forma de pisadas. Alguien atravesando la iglesia con una precisión anormal, como si conociera exactamente dónde estaba cada objeto, cada viga, cada piedra. Giré lentamente. Las velas parpadean en el altar, proyectando sombras que parecen moverse independientemente de la luz. La penumbra de una iglesia sin suficiente iluminación es un territorio donde la realidad se vuelve ambigua. Lo que ves podría ser un pilar de piedra o una silueta humana. Lo que escuchas podría ser el viento en las vigas o respiración. La silueta estaba en la nave lateral, de pie frente a la Virgen María. No la vi acercarse.
En un momento la iglesia estaba vacía. Al siguiente, no lo estaba. Era un hombre, aunque hombre es una descripción tan insuficiente como describir el océano como agua mojada. Tenía la forma general de un hombre, pero algo en su construcción física no era del todo correcto. No puedo especificar exactamente qué. Sus hombros parecían demasiado angostos para el torso. Sus brazos se movían con una soltura que no era natural, como si los codos tuvieran demasiadas articulaciones. Llevaba un traje oscuro de tela que no reconocí, algo que no había visto en el pueblo antes, quizás del siglo anterior, aunque era imposible estar seguro en esa luz. Se quedó de pie ante la Virgen durante varios minutos, inmóvil. Yo permanecí en mi posición, sin atreverme a moverme, contando mi respiración como si fuera un paquete limitado de aire que debía conservar. Luego se giró hacia mí. No se giró como lo haría una persona normal, con los ojos buscando primero, con el cuerpo siguiendo. Se giró todo a la vez, como una tabla de madera pivotando sobre una base invisible. Padre, la voz era perfectamente normal, perfectamente modulada, perfectamente falsa. Necesito confesar. Debería haberme asustado más. Debería haber huido. Debería haber rezado en voz alta, invocado los nombres de Dios, Jesucristo, la Virgen María, todos los santos del Vaticano. Debería haber hecho muchas cosas que un sacerdote prudente habría hecho. En cambio, asentí. Por supuesto, dije. Mi voz era firme. No sabía cómo era posible. Dentro, estaba siendo destrozado. Cada célula de mi cuerpo gritaba que algo era profundamente incorrecto. Pero la obediencia a los rituales, al deber pastoral, al voto de mi sacerdocio, era más fuerte que el instinto de autopreservación. El confesionario está disponible. Venga, por favor. Caminó hacia el confesionario. Caminó es la palabra incorrecta. Se desplazó. Sus pies apenas tocaban el suelo de piedra. No hizo ruido. El silencio lo envolvía como una prenda de ropa. Yo entré en mi lado del confesionario. Cerré la pequeña puerta de madera y me senté en la oscuridad relativa. La rejilla que nos separaba era delgada, hecha de roble claro. A través de ella podía ver su silueta, aunque los detalles eran imposibles de discernir. Hubo un silencio largo. Yo esperaba que comenzara, que dijera las palabras rituales. Perdóneme, Padre, porque he pecado. Esas palabras que he escuchado millones de veces, que forman el preámbulo de cada confesión. No dijo nada. ¿Cuándo fue su última confesión? Pregunté, usando el tono de voz profesional que había perfeccionado durante 3 décadas. No lo sé, respondió. La voz provenía de un lugar ligeramente distinto a donde esperaba, como si el sonido se emitiera desde un punto geométricamente imposible. Hace mucho tiempo, demasiado tiempo, los años se han convertido en décadas. Las décadas se han convertido en siglos. Pierdo la cuenta. El corazón comenzó a latir de una manera extraña. Ritmo acelerado, luego pausas irregulares, luego un galope frenético. ¿Está bien?, pregunté. Más o menos bien que nunca, dijo. Soy un hombre educado, padre, un hombre de circunstancias. He vivido en este pueblo, aunque la mayoría no me vea. He visto cosas, he hecho cosas, y ahora, finalmente, tengo la necesidad de hablar de ello. Adelante, dije. La palabra me costó pronunciarla. Sentía que estaba abriendo una puerta hacia una habitación que había estado cerrada durante razones que no comprendía completamente. Lo que sucedió durante la hora siguiente me destrozó de una manera que ninguna crisis de fe había logrado antes, porque lo que escuché no era una serie de pecados ordinarios. Era un relato, una confesión que se desarrollaba como una narrativa cuidadosamente construida, como si la hubiera ensayado durante años, esperando el momento exacto en que alguien como yo estaría dispuesto a escucharla. Nací en este pueblo, comenzó, o más bien, llegué a este pueblo ya siendo hombre, pero sin los recuerdos que acompañan a los hombres normales. ¿Comprende lo que significa no tener infancia? No tener recuerdos de una madre, de un padre, de una casa de la cual viniera. Simplemente aparecer un día, en 1862, en el camino que corre hacia el valle, como si hubiera nacido completamente formado del aire mismo. Las palabras fluyeron sin pausas, sin entonación emocional, como si fuera leyendo de un guión que había memorizado hace siglos. Entré al pueblo, encontré un hogar. Una mujer me recibió, aunque no sé por qué. Algo en mí debía parecer inofensivo. O tal vez ella vio algo que los demás no vieron. Un potencial, una posibilidad. Nos casamos, tuvimos hijos.
Viví una vida que parecía completamente normal durante un tiempo, pero las cosas no son siempre lo que parecen. ¿Verdad, Padre? Usted lo sabe mejor que nadie. Usted ha estado en esta iglesia, escuchando Confessions, durante 32 años. ¿Cuántos secretos ha guardado? ¿Cuántas verdades ha sostenido bajo el sello del confesionario? ¿Ha considerado alguna vez que algunos de esos secretos quizás debería haberlos quebrantado? No respondí. Mi mujer enfermó. Fue una enfermedad lenta, debilitante. El médico del pueblo dijo que era tuberculosis. Los curas entonces, los de su época, Padre, vinieron a ofrecerle la extrema unción. Pero ella no quería morir. Luchaba contra la muerte con cada respiración. Y yo habría hecho cualquier cosa para salvarla. Una pausa, en la oscuridad del confesionario. Esa pausa se extendió como una grieta en un muro de piedra. ¿Hizo algo?, pregunté, aunque no quería saber. Aunque cada instinto en mi ser gritaba que debería levantarme, salir corriendo de esa iglesia, quizás nunca regresar. Sí, respondió. Hice algo. Conocía historias, Padre, historias muy viejas. Historias que mi mente parecía contener desde el nacimiento, aunque no había nacido en la forma tradicional. Historias sobre cómo las cosas pueden ser cambiadas, cómo la muerte puede ser negociada, cómo los términos del destino pueden ser alterados por aquellos que saben las palabras correctas. Ahora la voz había cambiado ligeramente. No era amenazante, pero contenía una cualidad de permanencia, como si no fuera la voz de un hombre, sino de algo que había aprendido a hablar como un hombre, pero que nunca podría ser completamente humano en el acto de hablar. Encontré el lugar, continuó. Hay un sitio en las montañas, a 4 leguas al norte de aquí. Un círculo de piedras negras que ninguno de ustedes ha tocado, aunque sus antepasados lo sabían. Sabían que debería ser evitado. Esa sabiduría se perdió con el tiempo, como todo lo antiguo se pierde. Fui allí en la noche. Fue en octubre, como ahora. La luna estaba en un ángulo específico en el cielo. Hice lo que recordé. Hice lo que sabía cómo hacer. Y funcionó. Padre, funcionó. Mi esposa mejoró. Su fiebre bajó. Sus pulmones se aclararon. Los doctores estaban asombrados. Llamaron milagro. La palabra resonó en el confesionario como si alguien la hubiera gritado. ¿A qué precio?, pregunté, aunque temía la respuesta. A cambio, dijo, prometí que viviría, que permanecería aquí, que serviría como una clase de guardián, una clase de herramienta, un vínculo entre lo que está debajo y lo que existe aquí arriba. Entregué mi alma, supongo que podría decir, aunque eso implica que la tenía originalmente. Mi esposa vivió 30 años más, una vida hermosa. Padre, tuvo momentos de genuina dicha. Cuando ella murió, finalmente, de una forma que había sido aplazada, no fue por enfermedad, fue porque el tiempo había terminado de una manera que yo no podía controlar. Su corazón simplemente se detuvo, y yo continué aquí, y continúo, y continuaré. El confesionario comenzó a sentirse más pequeño. Las paredes parecían estar acercándose lentamente, no de una manera dramática, sino con la persistencia de la gravedad. Sentía que estaba siendo aplastado por el peso de lo que estaba escuchando. He visto a muchas personas morir en este pueblo, continuó la voz. Algunas de vejez, algunas de enfermedad, algunas de formas que los registros no mencionan. Y en cada muerte hay un momento de transición, un momento en el que algo se va, algo sale, y en ocasiones algo regresa, o algo diferente viene, como si la muerte fuera una puerta que se abriera en ambas direcciones. ¿Está usted diciendo que? No pude terminar la pregunta. ¿Qué he causado muertes? ¿Qué he intervenido en el proceso natural de la mortalidad? No, Padre, no exactamente. No soy culpable de asesinato en ese sentido, pero soy culpable de algo peor. Soy culpable de ser un conducto, una abertura, un lugar donde las cosas cruzan de un lado al otro. Había un objeto en el confesionario conmigo. No sabía de dónde había venido. No lo había visto cuando entré. Pero ahora, mientras mis ojos se ajustaban a la oscuridad, podía verlo vagamente en mi regazo. Una vela. No, no era una vela. Era algo que tenía la forma de una vela, pero estaba hecho de algo que no era cera. Cuando la toqué, estaba tibia, pulsante, casi como si fuera carne. Lancé la cosa lejos de mí con un sonido que fue mitad camino entre un grito y un suspiro. ¿Qué es eso?, pregunté, mi voz quebrándose. Un recordatorio, respondió la voz.
de que nada en esta iglesia es verdaderamente santo. Padre, la santidad es un concepto frágil. Es una declaración, un deseo, un acto de fe colectivo, pero la realidad es mucho más complicada. Esta iglesia está construida sobre tierra que ha sido marcada. Los cimientos contienen más que piedra. Contienen promesas, pactos, sacrificios. ¿Cree usted que las iglesias simplemente aparecen en lugares al azar? ¿Que los hombres construyen sus capillas sin una razón más profunda? No, Padre. Las iglesias se construyen en lugares que ya son sagrados. Y lo sagrado, verdadero sagrado, es una cosa peligrosa. Es fuerza sin moralidad. Es poder sin dirección. Es lo opuesto exacto de lo que sus teólogos enseñan. ¿Qué quiere? Pregunté. ¿Por qué ha venido aquí? ¿Por qué ahora? Porque estoy cansado, dijo la voz, y por primera vez escuché algo que podría haber sido emoción. He vivido demasiado tiempo. He visto el pueblo cambiar, las creencias debilitarse, la fe disminuir, y ahora algo nuevo está llegando. No sé qué es exactamente, pero puedo sentirlo, como se siente la tormenta en el aire antes de que los primeros rayos iluminen el cielo. He venido porque necesitaba confesar. Es irónico, ¿verdad? Toda mi existencia ha sido un acto de profanación contra lo que usted representa. Y sin embargo, necesito que un representante de lo que profané escuche mi historia. ¿Quién es usted? Pregunté. La pregunta fue un susurro. No lo sé, respondió. Ni siquiera un nombre que tuviera significado. Ahora soy solamente lo que queda después de que el significado se va. Soy una puerta que se mantiene abierta. Soy una llave que no abre nada. Soy la promesa incumplida de un pacto que no debería haber sido hecho. Pero si insiste en un nombre, podría decir que soy todo lo que ha desaparecido de este pueblo. Todos los años que se han perdido. Todos los secretos que nunca fueron confesados. Todas las muertes que no fueron registradas. Todas las mentiras que fueron susurradas en iglesias oscuras y que nunca fueron absueltas. Soy el pueblo mismo. Padre, soy su memoria. Y he venido porque la memoria necesita ser hablada, o de lo contrario consume desde adentro. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el confesionario. O sí lo estaba, pero la geometría había cambiado. El espacio parecía más grande de lo que debería haber sido. Las sombras se extendían demasiado. Los sonidos provenían de direcciones que no tenían sentido. La voz continuaba hablando, pero ya no provenía de detrás de la rejilla. Provenía de todas partes, de las paredes, del suelo, del aire mismo. Hubo otros antes que yo, decía, otros como yo, o quizás no como yo. Quizás cada uno era único, cada uno un intento diferente, cada uno un error diferente. En la época de los moros, uno vino disfrazado de derviches. En el tiempo de los reyes católicos, uno vino como un inquisidor. En tiempos más recientes, simplemente ha sido un hombre ordinario, trabajando la tierra, viviendo en el pueblo, siendo ignorado. Cada uno de nosotros dejó algo. Dejamos marcas, dejamos cambios, dejamos pequeños desgarros en la tela de lo que ustedes llaman realidad. Y en esos desgarros, cosas entran y cosas salen. ¿Sabe usted cuántas personas en este pueblo han desaparecido? Padre, me refiero a desapariciones verdaderas, no muertes registradas. Me refiero a personas de las que simplemente se olvidaron. Sus historias se borraron, sus nombres se perdieron. Es como si nunca hubieran existido, pero existieron. Yo los recuerdo. Yo sé qué les pasó. ¿Qué les pasó? Pregunté, aunque no quería saber. Aunque cada palabra me hacía querer gritar. Se convirtieron en cosas diferentes, respondió. No completamente, no de la forma que quizás imagine, pero cambiaron. Sus formas se hicieron plásticas. Sus mentes se expandieron de formas que la mente humana normal no puede expandirse. Se dieron cuenta de que la realidad que habían habitado toda su vida era solo una capa sobre algo mucho más profundo. Y ese conocimiento las destruyó. No de una forma que dejara un cuerpo, pero sus almas, si podemos usar esa palabra, fueron destrozadas. Y de los pedazos, algo nuevo creció. Algo que puede mirar por los ojos de los vivos, pero que no es vivo en el sentido que usted entiende. Pude escuchar un sonido ahora. Un sonido que era como la campanilla del altar, pero distorsionado, como si la campana estuviera siendo tocada desde una distancia enorme, o desde ninguna distancia en absoluto. ¿Dios es consciente de esto? Pregunté. Era una pregunta estúpida, pero fue lo único que pude pensar y decir. ¿Consciente? Sí, probablemente.
Pero la conciencia de Dios no es la conciencia de los hombres. Padre, su Dios es antiguo, está cansado, ha habido demasiadas cosas en demasiados lugares durante demasiado tiempo. Permitió que el mundo fuera creado. Permitió que los hombres tuvieran libre albedrío. Permitió que las cosas salieran mal de formas que nunca imaginó. O quizás las imaginó pero decidió permitirlas de todas formas. En cualquier caso, Él no interviene mucho en los asuntos pequeños. No en el nivel de un pueblo en las montañas. No en el nivel de un sacerdote y una voz en la oscuridad. Intenté levantarme, pero mis piernas no obedecían. Intenté gritar, pero mi voz no respondía. Intenté rezar, pero las palabras no vinieron. Simplemente estaba allí, sentado en la oscuridad, escuchando. He matado a personas, dijo la voz. No de la forma tradicional, pero las he quitado de la existencia. He tomado todo lo que eran y lo he dispersado en el vacío. Y otros como yo, han hecho lo mismo. Hemos estado aquí durante siglos, pastor, cientos de años. Somos tan parte de este pueblo como las piedras de la iglesia. Y ahora, finalmente, he decidido hablar de ello, porque necesito que alguien sepa. Necesito que el silencio sea quebrantado, al menos por un momento. No sé cuándo terminó la confesión. No hay un momento claro de transición. Simplemente, de alguna manera, me encontré a mí mismo fuera del confesionario, de pie en la nave de la iglesia, mirando hacia la puerta por donde había entrado. Las velas votivas estaban todas apagadas. La iglesia estaba en una oscuridad completa, la clase de oscuridad que no debería ser posible en una iglesia donde no se apagan todas las luces. Busqué un interruptor, una vela, algo. Mis manos temblaban demasiado para ser útiles. Caminé hacia el altar, contando mis pasos para mantener la cordura. 1, 2, 3. El piso debería haber tenido tela de araña y polvo, pero estaba limpio, demasiado limpio. Como si alguien lo hubiera barrado hace muy poco. Encendí una vela en el altar de la Virgen María. El fuego fue fácil. Mis manos obedecieron ese comando al menos. Sostenía la vela elevada, mirando alrededor de la iglesia. Estaba vacía, completamente, absolutamente, imposiblemente vacía. El hombre había desaparecido. Corrí hacia la puerta principal, la abrí de par en par. El pueblo dormía bajo la noche de octubre. Las casas estaban oscuras. Las calles estaban desiertas. El silencio era tan profundo que parecía ser una sustancia física que debería poder sostener en mis manos. Caminé a través del pueblo hacia la casa de la viuda Catalina. No sabía por qué. Simplemente sabía que necesitaba verificar algo. Su casa estaba vacía. No abandonada de la forma en que un lugar se abandona cuando alguien se va. Vacía de la forma en que las tumbas son vacías. Las sillas estaban exactamente donde deberían estar. La mesa tenía platos como si alguien acabara de cenar, pero no había signos de vida, no había signos de nada. Subí a su dormitorio. La cama estaba hecha con cuidado perfecto. Las almohadas estaban colocadas con precisión, y en el centro de la cama había un círculo de polvo gris que se veía como ceniza, aunque era más fino que cualquier ceniza que hubiera visto. Corrí de la casa. Los siguientes 23 años han sido un ejercicio en el mantenimiento del silencio absoluto. He continuado como sacerdote en la iglesia de San Mateo. He seguido escuchando confesiones. He seguido administrando los sacramentos. He seguido viviendo como si aquella noche nunca hubiera sucedido. Pero sucedió. Y el conocimiento de que sucedió ha carcomido todo en mí. La viuda Catalina desapareció. Nadie pareció notarlo. Cuando el pueblo preguntó dónde estaba, simplemente comencé a hablar de ella en tiempo pasado, como si ya estuviera muerta. Después de algunas semanas, así es como todos comenzaron a pensar en ella, como si siempre hubiera estado muerta, como si la muerte fuera lo único que había sido verdadero sobre su existencia. Otros han desaparecido a lo largo de los años, no en números grandes, solo ocasionalmente, una persona cada 2 años. A veces 3 años transcurren en paz. Luego, alguien simplemente no viene a la misa. Nadie puede recordar su nombre claramente. Es como si existieran en una fotografía que alguien hubiera rozado, borrando sus características. Y sé que es culpa mía, porque quebrané el secreto de la confesión en mi mente. Sí, pero no con mis palabras. Escuché la verdad y decidí guardarla. Esa elección, ese silencio, de alguna manera marcó un acuerdo. Como sea permitir que ese relato existiera en mi mente sin reportarlo, sin gritar desde los techos de la iglesia que algo oscuro caminaba entre nosotros, hubiera aceptado un contrato.
La iglesia cambió después de esa noche. Las velas queman con una luz ligeramente diferente. El incienso tiene un aroma que no es completamente agradable, aunque nadie más parece notarlo. Las sombras en las esquinas se mueven de maneras que no deberían, según las leyes de la luz y la oscuridad. Y los fieles, Dios mío, los fieles. He notado cosas, pequeñas cosas. La forma en que sus ojos se mueven cuando piensan que nadie está mirando. La manera en que sus voces cambian cuando hablan sobre ciertas personas que han desaparecido, como si estuvieran describiendo un sueño que no podían recordar completamente. La forma en que algunos se arrodillan en el banco de la iglesia durante demasiado tiempo, como si no pudieran levantarse, como si algo en ellos hubiera cambios de una manera que sus cuerpos aún no han registrado. He considerado huir. He considerado reportar esto a mis superiores. He considerado quemar la iglesia y esta tierra marcada. Pero no puedo hacer ninguna de esas cosas, porque en el momento en que hablo sobre lo que sucedió, el voto de la confesión se quiebra. Y he pasado 23 años manteniéndolo, permitiendo que me pudriera desde adentro. ¿Sabe usted lo que es confesar un crimen sin decir el crimen en voz alta? Es vivir en un infierno de silencio. Es llevar el peso de la verdad y saber que el peso nunca disminuirá. Esta noche, escribo estas palabras porque algo ha cambiado nuevamente. He sentido el aire tornándose espeso, como sucedió hace 23 años. He escuchado pasos que no pertenecen a personas vivas. He visto la puerta del confesionario abrirse y cerrarse lentamente, aunque no hay viento. No sé si volverá. No sé si lo que escuché aquella noche fue su primer viaje de vuelta en todo este tiempo, o si ha estado aquí constantemente, caminando entre los bancos de la iglesia, susurrando en los oídos de los fieles, conduciendo almas a lugares desde los cuales no pueden regresar. Lo que sé es que no puedo proteger a los de este pueblo. No puedo salvarlos. He intentado durante 23 años, celebrando misa con palabras que parecen huecas, ofreciendo bendiciones que siento que se disuelven en el aire antes de tocar a los fieles. He fallado, no como sacerdote, como hombre, y quizás eso fue siempre el verdadero pecado. No el del hombre del traje oscuro que vino a confesar una existencia que no debería ser posible. El mío, el de haber escuchado el relato de la corrupción de los cimientos espirituales de este lugar y haber elegido guardar el silencio. Mañana por la noche habrá confesiones nuevamente. Las personas del pueblo vendrán, como siempre han venido, a susurrar sus pecados ordinarios a través de la rejilla. Y yo escucharé, y perdonaré, y pronunciaré las palabras de la absolución, como he hecho durante 32 años. Pero la absolución es una mentira que he estado contando durante demasiado tiempo. Esta iglesia no está consagrada a Dios, o al menos, no únicamente. Fue consagrada a muchas cosas, a muchos poderes diferentes. Y lo que queda en las grietas y en los rincones oscuros es lo que nadie fue lo suficientemente valiente para nombrar. Escribo esto como una confesión, como una última esperanza de que el acto de escribir pueda de alguna manera quebrantar el silencio que me ha sostenido en cautiverio durante 23 años. No creo que funcione, pero debo intentarlo, porque mañana por la noche, cuando encienda las velas y espere a que vengan los fieles, sé que algo más vendrá también, y esta vez no sabré si es la verdadera confesión, o si simplemente soy yo, cayendo más profundamente en un patrón que fue establecido hace demasiado tiempo. El Dios que conocía una vez está muy lejos, o tal vez nunca estuvo tan cerca como pensé. Lo que permanece es el silencio, y en ese silencio, algo que huele como incienso y suena como campanillas distantes, espera pacientemente. Y creo, finalmente, después de 23 años, que tal vez lo que dijo aquel hombre en la oscuridad era verdad. Tal vez Dios simplemente miró hacia otro lado.